Es un proyecto que lo consideramos importante para dar soluciones en materia de movilidad a la ciudadanía y además porque es un proyecto importante para el distrito. Y aquí es donde hay una gran diferencia con el parqueo en vía al parqueo fuera de vía. Y es que el parqueo en vía es un negocio lucrativo, pero para la ciudad, concejal Celia. Porque el parqueo fuera de vía es un negocio muy lucrativo para el privado. Y ahí es donde tenemos que entrar en esa primera diferencia. Porque el parqueo en vía es sobre vía pública. Y ahí tiene que quedar una absoluta certeza que lo que estamos buscando es una herramienta de darle mejores condiciones de parqueo a la ciudadanía, pero al mismo tiempo buscar una fuente de ingresos que es importante para la ciudad. Y como ya lo decía mi colega, la concejala Ángela Garzón, está claro que el parqueo en vía es un negocio lucrativo. Ahí esa imagen que ustedes pueden ver en la presentación son las diferentes ciudades como ejemplos donde hoy está funcionando, en donde el recaudo que proviene a raíz del parqueo en vía ha probado ser una fuente importante de las finanzas de estas ciudades. Y en ese sentido tenemos que entender que si pasamos a la siguiente gráfica, viene una de las primeras conclusiones que yo saco, secretario. La primera es que esto es lucrativo. Esto es un negocio lucrativo, ya la concejal Garzón lo mencionó, yo lo había dicho también antes en la presentación anterior cuando se hizo la presentación de este proyecto, en donde decíamos que si bien en muchas partes se ha hecho la concesión para que un privado maneje el tema del software, hay que dejar claro que la vigilancia y el control tiene que ser público. Pero si bien esa tecnología se le da a un privado, hay que tener cuidado que no vaya a ser un negocio que termine como el ejemplo de Chicago. Que ese ejemplo yo creo que habla por sí solo, concejal Torrado. Es un ejemplo en donde muestra un mal cálculo por parte de la ciudad que termina, o un mal cálculo o adrede, porque también pudo haber sido que le hicieron el negocio a Morgan Stanley. Partamos de la buena fe de que fue un mal cálculo y pensaron que recibir una suma de 1.175 billones de dólares era una suma muy importante y que para las finanzas de la ciudad recibir un desembolso en efectivo de 1.175.000 significaba un ingreso casi que irrefutable, que imperdible. Pero resulta, como ya hoy está demostrado, que para Morgan Stanley en una concesión de 75 años, el recaudo o la recuperación de los dineros tan solo se demoró 10 años. Quiere decir, le quedan 65 años de utilidad, de los cuales la ciudad no era un solo centavo. Un solo centavo. Y aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, señor secretario, con el modelo que estamos planteando. No puede terminar siendo este modelo una figura de enriquecimiento de privados, mientras que el distrito se queda con una concesión a unos privados que termina generando una riqueza y el distrito con un mal cálculo, con un mal diseño, ganando muy poco haciendo un mal negocio. Y en ese, como decía aquí el concejal Torrado, con las grúas. Y aquí viene el segundo tema, secretario. Si hemos partido de la premisa de que ese es un buen negocio, como ya lo ha demostrado diferentes ciudades del mundo en donde está operando, pues entonces tiene que haber una diferencia, secretario, entre lo que es parquear fuera de vía y lo que es parquear en vía. Y entonces yo los invito, colegas, a que miren la gráfica que tengo ahí al frente. Y en esta gráfica podemos observar la diferencia del valor minuto promedio en parqueo fuera de vía al promedio de parqueo en vía en estas ciudades. Entonces, poniendo el ejemplo de Chicago, el promedio del minuto está el más bajo en 581
esto ya está pasado a pesos, digámoslo, 581 pesos, con un valor máximo de 5.969, mientras que el parqueo en vía estaría en 96 y el máximo en 315. ¿Qué está mostrando aquí? Que esto se tiene que volver en una alternativa clara para que el ciudadano pague menos cuando parquea fuera sobre vía a cuando parquea fuera de vía. ¿Y a mí por qué me preocupa eso, secretario? Porque cuando usted nos hizo la presentación, aquí se mostraba una similaridad casi que igual entre el costo de parquear fuera de vía a parquear en vía, y en algunos casos, que espero eso haya sido un error, secretario, en la localidad de Usaquén, usted lo presentó como que valdría más parquear en vía que parquear fuera de vía. Y eso a mí me parece totalmente inaceptable, porque lo que estamos viendo aquí, y la gran figura del parqueo en vía, es un negocio lucrativo, pero que al mismo tiempo es una alternativa más económica para el ciudadano. Y no un poquitico más económica, sino significativamente más económica. Vámonos al ejemplo de Nueva York. 450 la más baja, 1.433 la más alta. Y en parqueo en vía, 48 la más baja, 315 la más alta. Esto nos muestra claramente la tendencia a la que estamos hablando. Entonces, lo primero que hemos mostrado es que el parqueo en vía es lucrativo. Lo segundo es que debe existir una diferencia significativa entre el valor de parquear fuera de vía al parquear en vía. El tercero sería el efecto de la contribución. Aquí ya hemos dicho claramente, y ha sido una posición coherente del Centro Democrático, concejal Celio Nieves, sé que ahorita estaba reclamando coherencia de algunos que de pronto hablan que están en contra sobre alguna posición y después votan diferente. Pues nosotros hemos sido totalmente consecuentes con la posición del partido de no generar nuevas contribuciones, de no generar nuevos impuestos, de no seguir tocando el bolsillo de los ciudadanos. Y en ese sentido quiero llamarle la atención a esta gráfica. Esta gráfica establece claramente que hoy la tarifa sin contribución, la más baja, es de 48, que está regulada en un decreto, y la más alta es de 105. Si este consejo llegara a aprobar la contribución, la más baja quedaría en 84 y la más alta quedaría en 141. Aquí llamemos las cosas por lo que son. Esto para el ciudadano quiere decir que la tarifa efectivamente le sube, y le sube significativamente. Para una persona que está pagando la máxima tarifa, quiere decir la de 141 pesos, el minuto le terminaría representando un incremento en la hora de más de 2.000 pesos. Y eso le tocaría pagarlo a cada ciudadano, porque hay que tener una claridad. Y es donde hay una diferencia entre el parqueo en vía y el parqueo fuera de vía. El parqueo fuera de vía es un negocio propio del privado. Y aquí el privado no se afecta en nada. Aquí el privado es un mero recaudador. Hay que tener absoluta claridad en eso. Al privado ni le afecta, ni le beneficia, ni le genera absolutamente nada de la contribución. Porque él es un recaudador. Cuando la persona se acerca a pagar, el que pagaba antes 105 y ahora va a pagar 141, pues sencillamente esa parte adicional que se recauda se le transfiere al distrito, y ellos ahí no tienen nada que ver ni sacan provecho de eso. Entonces, ¿cómo hacemos, secretario, con el timing de esta administración? Y yo tengo que decirlo acá. ¿Cómo es posible que hagan una alza de la tarifa por decreto sabiendo que venía este proyecto? Hombre, espérense y saquen todo en un solo. Hagan un cálculo sobre la tarifa teniendo en cuenta que van a clavar una sobretasa al ciudadano. Pero entonces sacan una alza de tarifa que ya subió la tarifa y ahora le meten otra alza a la tarifa. Y yo quiero ser muy claro, la contribución es legal, estamos totalmente claros. Eso está en el Plan de Desarrollo Nacional y hay una autorización legal. Nadie está diciendo que sea ilegal. Pero lo que nosotros no podemos seguir aquí
es castigando a la misma persona. Quiere decir, alzan las tarifas, ¿a quién castiga uno? Al ciudadano. Metemos la contribución, ¿a quién castiga? Al ciudadano. Dueño del parqueadero, sigue intacto y mejorando. Y la administración termina solamente recibiendo lo que viene por esa nueva contribución. Entonces, aquí nosotros, teniendo en cuenta lo que ya hemos explicado antes, y además por una decisión de bancada, porque inclusive tengo que decirlo que dentro de la bancada hay una diferencia frente a si se debe o no se debe hacer la contribución, pero por decisión de bancada y en coherencia con las políticas del partido, no vamos a apoyar esta contribución por lo ya antes expuesto. ¿Qué tenemos entonces aquí? Una autorización a parqueo en vía que a mí me parece que no tiene discusión. La autorización en parqueo en vía, ya lo hemos dicho, es un negocio lucrativo, es algo que mejora la movilidad y es algo que se tiene que hacer. Pero como se lo dije a usted, secretario, a quien tengo que decir, nos hemos reunido en varias oportunidades y tengo que agradecer su disposición a escuchar. Hemos tenido reuniones de más de 3 horas en las que nos hemos sentado con usted, con su equipo técnico, hemos hecho las observaciones necesarias a este proyecto y entendemos que lo que la administración y ese consejo quiere es darle la mejor posibilidad al ciudadano para que pueda parquear y para sacar unos recursos para el distrito. Pero ahí yo le he manifestado a usted unas preocupaciones. Ya dijo la primera, la concejala Ángela Garzón, hay que dejarlo aquí claro. No puede ser diferentes apps. Si eso se va a hacer a través de una app, van a haber 20 zonas, pues las 20 zonas, perdón, 17 zonas, las 17 zonas deben operar con el mismo app. Imagínese usted, concejal Marco Fidel, al ciudadano tener que tener 17 aplicaciones para parqueo en vía, dependiendo en qué localidad parquear. Entonces el ciudadano tiene que saber que para Chapinero es el app tal, para Engativá el app tal. Eso no es práctico. Entonces hay que tener ahí una claridad de que tiene que haber un solo software, un solo app. Pero por el otro lado, y para que quede claridad, de la forma como se ha dividido eso, o como usted nos lo ha presentado, secretario, y usted me corrige si me equivoco, es una primera concesión, o digamos, un primer contratista, que es el que hace el tema del software para hacer el recaudo. Y otro contratista, que es quien hace la inversión en infraestructura, pero al mismo tiempo ayuda a operar. Y en principio eso suena bien. Y nosotros entendemos que no podría ser el distrito quien desarrolle el app. Eso tiene que hacerlo un privado. Y eso está bien. A mí me parece que tiene que quedar absoluta certeza que la inversión en infraestructura no la puede hacer el distrito porque los recursos son tan altos que pues lo tiene que hacer un privado. Y yo por eso he sido muy claro en preguntarle a usted cuánto cuesta montar el parqueo en vía. Porque si usted me va a decir a mí que la inversión de infraestructura en Chapinero es de 20.000 millones de pesos, pues si el distrito no tiene para sacar 20.000 millones de pesos, para ganarse eventualmente billones en recaudo, pues a mí me parece muy grave. Entonces tiene que haber una justificación de por qué el privado tiene que hacer esa inversión. Tengo entendido, según lo que he visto preliminarmente, y espero que usted nos lo aclare más adelante, se habla de que la inversión total para las 17 zonas podría ser de 1 billón de pesos. Entonces tenemos que entrar a ver por qué el distrito no puede costear esa infraestructura, por qué la tiene que entrar a hacer un privado. Eso en lo que se refiere a infraestructura. Pero después nos vamos a la operación. Y hay que dejar unas cosas absolutamente claras. Aquí la única persona, la única autoridad que puede poner un comparendo tiene que ser una autoridad pública, tiene que ser un funcionario público, no podría ser un privado. Entonces usted en la presentación que nos hace nos divide entre, ya digamos en la operatividad, cómo funciona esto en la zona, concejal Torrado, es que van a haber unas cámaras y van a haber unas personas que están alrededor no solamente de donde está el parqueo en vía, sino de las zonas adyacentes en donde no está el parqueo en vía autorizado. Porque pues si usted no tiene control, ¿qué pasa? ¿Quién va a parquear en vía donde está el parquímetro si al lado está el del trapito rojo en donde yo voy y parqueo? Entonces tiene que haber un control de la zona y de las zonas adyacentes. Y usted nos decía que ahí iba a haber del concesionario o del contratista unos privados que dan vuelta y toman fotos del carro que esté mal parqueado y entonces toman la foto y llaman a la autoridad para que la autoridad venga a poner el comparendo. Y yo ahí le manifiesto mi preocupación y la hago públicamente en el Consejo de Bogotá hoy.
y es la cadena de custodia, la cadena de la evidencia. Si la hace un privado, es el que toma la foto, ahí van a tener demandas, porque el que toma la foto no es una autoridad pública, no es un funcionario público, es un privado. Y entonces van a venir las demandas, van a venir las impugnaciones de los partes, de los comparendos, porque esa evidencia no fue tomada por un funcionario público. Entonces, ahí le hago esas salvedades en lo que corresponde a la operación, que en últimas es lo que garantiza que eso funcione. Aquí hay que dejar dos cosas claras. El parqueo en vía no solamente es lucrativo por el valor de lo que paga la persona cada vez que parquea, sino, como ustedes sabrán, sí, quisiera, porque los autores de Centro Democrático, ya llegó el otro autor, entonces para que se sepa distribuir el tiempo, o sea, regulación, pero... Son dos proyectos diferentes, sí, pero presidente. Regulación porque están los proyectos se unificaron. Tranquilo que estamos dentro de los márgenes del concejal Torres. Ok, por favor, regulación. Entonces, decíamos acá, me hizo perder un poquitico el hilo ahí el presidente, pero lo que nosotros tenemos que dejar absolutamente claro es que no es solamente el recurso que eso genera a través, concejal María Victoria, del pago de la persona que parquea. Generalmente el parqueo en vía genera dos ingresos, y son dos ingresos muy importantes. El ingreso por la persona que parquea y paga su estancia, pero también el costo que genera la persona que viola y que se lleva un comparendo. Inclusive termina habiendo más recaudo por comparendos que realmente por el recaudo del parqueo en vía. Y por eso es tan importante que la operatividad de imponer el comparendo, de hacer exigible ese tiempo de estacionamiento, sea eficiente, sea comprobable y además no vaya a tener problemas de tipo legal. Eso es lo que corresponde a parqueo en vía. Pero nosotros nos fuimos más allá y dijimos, si estamos creando un sistema de parqueo inteligente, no solamente el parqueo fuera de vía, porque el sistema de parqueo inteligente, secretario, no puede ser clavarle una contribución al parqueo fuera de vía y al parqueo en vía. Eso no es parqueo inteligente, eso es meter impuestos. Nosotros lo que decíamos es, si vamos a hacer un tema sobre parqueo, pues revisemos parqueo fuera de vía y revisemos el tema del valet parking, que hoy no tiene ninguna regulación. Y en ese sentido, ¿por qué lo miramos? Y nosotros se lo planteamos a usted, secretario. Hoy el parqueo público, el parqueo fuera de vía, no le genera ningún ingreso al distrito. Y le planteábamos nosotros a usted, y lo metimos inicialmente en el proyecto, que ya la concejala Ángela Garzón retiró en la ponencia, lo modificó haciendo unas aclaraciones de tipo legal, en donde nosotros queríamos crearle una licencia de funcionamiento a los parqueaderos, concejal María Victoria. ¿Y por qué queríamos crear esa licencia de funcionamiento? Por dos razones en particular. Una, porque el dueño del parqueadero tenía que pagarle al distrito para poder operar. Entonces quiere decir, usted tiene que pagar anualmente para poder operar 10 millones, 20 millones de pesos. Eso le generaba una fuente de ingresos al distrito y esa plata se reinvertía en la localidad en mejoramiento de la malla vial de la localidad. Y como lo habíamos hecho nosotros una tasación, concejal Marco Fidel, con los 2.000 y pico de parqueaderos, podíamos estar hablando de un recaudo casi de 25.000, 30.000 millones de pesos al año que se podían destinar para el mejoramiento de la malla vial de las localidades. Pero resulta y pasa que el Código de Policía Nacional, concejal María Victoria, concejal Emel, usted que lo ha leído tanto, que es un código de policía que en algunos temas es muy arbitrario porque le quitó funciones al Consejo de Bogotá, porque le quitó funciones a las asambleas, estableció que lo único que se le puede exigir a la actividad económica son unos temas taxativos que establecieron ahí. Inclusive pusieron un parágrafo en donde decían que no se puede exigir licencias ni requisitos adicionales para el funcionamiento. Con eso nos dejaron muertos en la posibilidad de establecer una licencia de funcionamiento y solamente podrá este consejo revisar licencias de funcionamiento cuando estemos debatiendo el POT, porque en el POT sí no lo permite. Lo cual quiero dejar aquí de una vez anunciado que en el POT el Centro Democrático buscará establecer una licencia de funcionamiento para los parqueaderos
para no solamente generar ese ingreso adicional, sino además acabar el parqueo ilegal. Concejal Cindy. ¿Por qué? Porque cuando se expide esa licencia de funcionamiento, el policía lo único que tiene que pasar es mirar, ¿tiene la licencia de funcionamiento o no la tiene? Si no la tiene, esto es un parqueadero ilegal. Si la tiene, está cumpliendo la normatividad. Con eso logramos recaudar recursos y logramos acabar el parqueo ilegal. Y por el otro lado, queríamos introducir una regulación más severa al tema de valet parking. ¿Y por qué, concejal Carrillo? Porque el valet parking es un negocio privado, pero que se hace en espacio público. Esto es un negocio privado que se hace en vía pública y el distrito no recibe absolutamente nada por ese uso de la vía pública. Entonces, ¿qué terminamos haciendo en el proyecto que radica, la ponencia que radica la concejala Ángela Garzón? Ordenamos la creación de un inventario, secretario de Movilidad y a la Secretaría de Gobierno, de los parqueaderos que existen en la ciudad, que sea un censo claro de cuáles son los parqueaderos que hoy existen, y al mismo tiempo le exigimos hacer un inventario de cuáles son las zonas en la ciudad en donde está autorizado el servicio de valet parking, que lo tendrá que hacer el DAEP y la Secretaría de Gobierno. Porque aquí hay que dejar claro que el valet parking es una actividad económica privada, pero que opera en un espacio público, en vía pública, que es un espacio que es de todos. Y ya sabrán algunos aquí, o muchos de ustedes lo habrán visto, en muchas localidades donde vamos, que el parqueo de valet parking se vuelve la congestión del sitio. Porque ahí no hay plan de movilidad, ahí no hay quien maneje eso. El restaurante que quiere vaya a hacer un contrato con una empresa de valet parking, salen, ponen unos conos y listo. Y comienza a operar. Vaya usted y pasa la T, concejal Marco Fidel o concejal Carrillo, en la noche para que vea cómo el tránsito o el tráfico ahí se altera por la cantidad de valet parking que está en ese momento. O en la zona G, o en Usaquén, o comienza a mirar las diferentes zonas de la ciudad. Por eso es importante que logremos hacer ese proyecto. Para terminar, presidente, y vea que no me acerqué ni un poquito al récord del concejal Torres. Me falta por ahí como 1 hora y 20, como para si acaso estar pisándole los talones. Sí nos quedan unas preguntas que tienen que ser resueltas antes de someter esto a votación, señor secretario de Movilidad. Como lo había dicho, es que quede absolutamente claro cuánto es el costo de este proyecto. Si no sabemos el costo del proyecto, es muy difícil saber cuánto tiene que ser lo que va para el privado y lo que queda para el distrito. Y yo le decía a usted una cosa muy importante, señor secretario, y es de esos recursos no se puede hablar de que el privado saca un porcentaje y lo que quede es de la administración. No, señor. La administración recauda y el porcentaje que quede es para el privado. Y eso de la única forma que lo podemos saber es si tenemos un estudio claro de cuánto cuesta esto y cuánto se van a demorar en recuperar la inversión. Ya le había dicho que hay que tener claro cuánto es el valor de la inversión en la infraestructura y por qué amerita que la haga un privado y por qué no la puede hacer el público. No puede ser la única argumentación de decir que es que el privado lo hace más rápido o el privado lo hace mejor. Porque si fuera por eso, Bogotá no tendría ningún atraso en la cantidad de licitaciones que hemos hecho y que se la ha ganado el privado y que han terminado en desfalcos o han terminado en obras inconclusas o con sobrecostos. Entonces tampoco hablemos aquí como si el privado es el que lo sabe hacer a través de una concesión. Igual si lo hiciera públicamente el distrito, pues tendría que hacer una licitación para hacerlo. Entonces ese tema nos tiene que quedar claro. Y dejamos la única salvedad, que entendemos la necesidad de inyectar recursos al sistema integrado de transporte público. Y por eso yo le dije a usted, secretario, y vuelvo y lo reitero aquí en la Comisión de Hacienda, qué buen mensaje habría sido a la ciudad, concejal Celio, qué buen mensaje hubiese sido a la ciudad que metiéramos la contribución, pero le hubiéramos bajado la tarifa a los parqueaderos. Quiere decir, para que me entiendan, si hoy la tarifa máxima es de 105 y le metemos la contribución que da en 141,
Qué buena hubiese sido que la tarifa máxima quedara en 75 para que con la contribución quedara en 105. Quiere decir, al bolsillo del ciudadano no le afectó. ¿A quién le afectó? Al privado dueño del parqueadero, que dejó de ganarse la diferencia entre los 75 y los 105. Pero lo que no puede seguir haciendo Carrera es que para solucionar cualquier problema en la ciudad hay que subir tarifas, hay que crear impuestos, hay que crear mayor contribución. Aquí hay que buscar una alternativa en donde busquemos los recursos, pero a los ciudadanos no se les siga tocando el bolsillo y creando esta noción de que para arreglar todos los problemas de la ciudad hay que subir las tarifas. Con eso termino, presidente. Muchísimas gracias.